Capítulo 5. Una bella colombiana. Eran ya casi las 5 de la tarde del día siguiente a mi partida. Estaba muy exhausto de tanto caminar. Además sentía mucho dolor en los pies. Estaba sucio a causa del camino que había atravesado. Un poco hambriento. En ese momento extrañaba tanto el calor de mi casa, el susurro de las olas, las bromas de mis amigos, las deliciosas cenas de la abuela. Les confieso que en muchos momentos pensé en regresar, dejar todo a un lado y retomar mi antigua vida. Pero ¿saben una cosa? Ya para ese momento había vivido tantas cosas, luchado contra mis sentimientos, mis temores, que pensé que regresar sería el gran fracaso de mi vida. Pensaba que si regresaba ya mi vida no habría tenido sentido. Así que decidí seguir. Esperaba siempre algo mejor. Me sentía muy incómodo, pues no me había duchado en casi 2 días. La barba ya estaba bastante grande. Creo que hasta mis dientes necesitaban algo de aseo. Estaba un poco sucio, como decimos aquí en México, algo chilapastroso. Y entre tanto pensar, soñar, cantar, porque era algo que aún hacía casi todo el tiempo. Creo que al iniciar mi historia les platiqué que me gustaba cantar. Y eso era lo único que aún conservaba. Porque ya mi guitarra y lo poco que había llevado se había perdido. Y entonces cantaba y caminaba. Hasta que a lo lejos pude observar una carretera. La verdad no sabía siquiera dónde estaba. Había caminado tanto que perdí el rastro de mi rumbo. Ya al salir a carretera me sentí más tranquilo. Ver carros al pasar me hacían sentir un poco más acompañado. Intenté detener a alguien que me pudiera acercar a la ciudad o pueblo más cercano, pero la verdad es que nadie se detenía. Y lo comprendo, porque tenía una apariencia tan desagradable que ni yo mismo me hubiera detenido para auxiliar a un caminante aquella tarde. Y caminé por la carretera, tal vez pensando que estaría cerca de algo o alguien en donde pudiera alojarme esa noche. Ya llevaba casi media hora de camino por la vía, cuando a lo lejos pude observar que se acercaba una camioneta roja. Por su referencia pude notar que era de marca Ford. Era un carro muy bonito, además de elegante. La verdad es que pensé no intentar pedir ayuda, pues me supuse que les causaría temor. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando el coche se detuvo frente a mí y empezó a andar a mi paso? Al bajar el vidrio, me di cuenta que se trataba de una mujer. La verdad, al verla me causó mucha gracia, pues rápidamente pude notar que se trataba de una mujer descomplicada, de temperamento fuerte. Lo que me causaba gracia era su tono de voz. Tenía un timbre folclórico y algo sonoro. Por supuesto no era de México, obviamente, pues su melodiosa voz era un poco extraña, además de graciosa. Recuerdo las primeras palabras que me dijo. Ajá, bonitos ojos, y siempre brillan así. De verdad me causó mucha gracia lo que me dijo. Era una mujer un poco atrevida, impulsiva, a la que no le costaba en lo más mínimo expresar cuanto pensaba o lo que se le pasase por la mente. Me miró fijamente por unos minutos y después me preguntó: ¿qué onda, güey? Así le llaman de manera descomplicada a las personas en mi tierra. ¿Y vos para dónde vas? Yo la verdad estaba tan cansado y tan hambriento que rápidamente me acerqué para pedirle ayuda. La verdad no sé dónde estoy exactamente. Creo que estoy perdido, pero debo llegar hasta Tijuana. Ella me miró fijamente por algunos minutos, detenidamente mientras andábamos. Hacía demasiado calor. Yo le pregunté que exactamente dónde estábamos, a lo que me indicó que nos encontrábamos cerca de un pueblo llamado Moctezuma, en el estado de Sonora. Era una tierra árida, pues el calor era desesperante. Me preguntó que de dónde venía y por qué me encontraba así tan desaliñado. Es una larga historia, y sé que si se la contara, jamás me creería. En ese momento, al ver mi desesperación, finalmente se animó y me hizo subir a su coche. Estaba tan fresco y agradable ese lugar. Además, aquella chica era una persona muy especial.
Sus palabras me inspiraban confianza y un poco de seguridad ante tantas cosas que había tenido que enfrentar hasta el momento. Ahora había conocido a un ser muy especial. Ella era Pandora, una mujer colombiana oriunda de la ciudad de Cali, la sucursal del cielo, como ella le llamaba. Era una mujer muy particular, un poco vulgar en su manera de vestir y de comportarse, pero era una buena persona. Un poco fría y calculadora también, rodeada de infinidad de problemas y situaciones que me llevarían a otro tipo de actos desconocidos para mí. Pandora había abandonado su país hacía 10 años. Había llegado a México en uno de sus tantos viajes de negocios, como así lo llamaba. Era una mujer de armas tomar, nada temerosa de la vida y de lo que tuviera que enfrentar. Ella decía que lo malo ya lo había vivido, que después de eso nada la atemorizaría. Y era verdad, nada le causaba temor. Era capaz de enfrentarse a cualquier situación o persona para defender lo que decía ser suyo. Recuerdo que hablaba demasiado. No podía parar. Yo solo le escuchaba, pues estaba tan entretenido con este nuevo personaje. Era una mujer de tez blanca, cabello rizado, un poco delgada, pero muy guapa. Me encantaba su forma de hablar. Era tan coloquial, además decía cada cosa de manera directa. Ese día de camino a Moctezuma, charlamos por largo tiempo. Me causó tanta impresión que rápidamente pude establecer una amistad con ella. Me dijo que le llamara Dora, que así le llamaban sus amigos, y me consideraba desde ese momento un amigo más para ella. Solía escuchar que los colombianos son personas muy joviales, amistosas y de excelente calidad humana, y la verdad que así lo era. Al conocerla, supe que me encontraba con alguien bastante singular. No sé por qué, pero me sentía seguro de estar a su lado. Les confieso que me encontraba bastante tranquilo, ya que después de lo difícil que había sido los días anteriores, para mí conocer a esta mujer me daba paz y tranquilidad. Hablamos por un largo rato, le conté todo lo que me había acontecido. Ella estaba atónita preguntándome sobre el tema en cuestión. A pesar de ser una mujer muy recorrida, esto para ella se salía de lo normal. Y también para mí. Me decía que afortunadamente había salido de ese lugar, que posiblemente esos locos me habrían matado a mí también. Yo no pensaba igual, pues algo que sí había quedado claro era que yo para ellos significaba mucho, era algo importante para ellos. Sé que jamás me habrían hecho daño. Además, las últimas palabras del cacique Paruma pidiéndome que no me marchase aún titilaban en mi cabeza. Pero la verdad era una vida que no quería vivir. Era algo para lo cual jamás se está preparado. Puedo reconocer que además era un poco atrevida. Me miraba de una manera bastante morbosa e insinuante. Pero era muy agradable hablar con ella. Finalmente, ya cayendo la noche, llegamos a un lugar un poco extraño. Estaba bastante cansado, devastado por tanto viaje. Me había quedado dormido y ella de un grito logró despertarme. ¡Órale, güey! ¡Ya llegamos! Al instante, ella se bajó del coche. Yo observaba mucha gente a su lado. La mayoría eran hombres un poco extraños. Solo pude ver desde el carro que le decían a ella ciertas cosas que difícilmente pude escuchar. Pero poco me interesaba, ya que mi viaje tenía que tomar otro camino. Al menos eso pensé. La verdad estaba un poco pensativo y me preocupaba lo que pasaría de ahí en adelante. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde rayos encontraría alojamiento, además de alimento? Pues como les decía anteriormente, estaba demasiado hambriento. En ese mismo instante, Dora irrumpió muy bruscamente en mi meditación como habitualmente lo hacía. Me hizo bajar del coche. Yo solo miraba a mi alrededor intentando ver qué podría hacer. Ella me preguntó si tenía dónde alojarme, y yo con una cara de vergüenza casi ni le respondí. Me lo supuse, guapo. Solo eso me dijo, y con la mano me hizo señas de que la siguiera. Era algo así como una plaza pequeña de muchas casas alrededor.
unas abandonadas, otras llenas de carros, motos y demasiados maleantes, algunos con sus chaquetas negras. En verdad era un sitio bastante extraño e inseguro. Yo la seguía. Algo raro que pude observar era que todos le hablaban, le saludaban. Era como si fuera el jefe de una banda o algo así. Finalmente llegamos a una casa bastante fría, de color naranja pálido. Era muy oscura la casa. Caminamos por un pasillo largo, lleno de muchas habitaciones, y finalmente llegamos a una de ellas. Amigo, aquí puedes pasar la noche. Veo que te urge pasar al otro lado. ¿Tienes papeles? Yo con una cara un poco incómoda le indiqué que me encontraba perdido, pero que mi destino era Estados Unidos. Allá había alguien que me esperaba y podría conseguirme algo de trabajo. ¿Es muy difícil atravesar la frontera? Ay, papi, la verdad es que todo depende de qué tanto te quieras arriesgar. Puedes pasar sin problema, o la migra te atrapa, y si tienes muy mala suerte hasta te matan. ¿Has pasado la frontera algún día? Claro que sí, amor, pero eso no es algo fácil para un chico, y más si no tienes dinero. Pero no te preocupes, descansa, mañana será otro día, y podrás intentarlo a ver qué tal te va. La mujer muy amablemente me alcanzó una toalla, me indicó el baño, supuse que percibía mi olor a cansado y sucio. Al instante se retiró y no supe más de ella por un largo tiempo. Después de ducharme, me recosté un poco. Estaba ya entredormido cuando escuché unos gritos y llantos muy cerca del cuarto donde me encontraba. Me asusté bastante, pues se escuchaba el llanto de una chica. Creo que era una joven. Pude suponerlo por su tono de voz. Era una voz dulce e ingenua. Lo imaginé, pues era tanto su desespero que no era imposible saber lo que pasaba al otro lado de la habitación. Teto y Montserrat, que así se llamaban, los jóvenes que estaban al otro lado del cuarto, eran dos adolescentes que habían escapado de casa. Al parecer la joven esperaba un bebé, y del desespero, la única solución que habían encontrado era ir hacia los Estados Unidos. Montserrat tenía familia allá y pensaba que podrían pedir ayuda. Teto, que así lo apodaban, era un muchacho bastante complicado. A pesar de su corta edad, tenía problemas hasta más no poder. Estaba involucrado con drogas, tráfico de órganos y más cosas de las cuales no pude enterar. Héctor, que así era su verdadero nombre, había sido abandonado por su padre y vivía en casa con su madre, una mujer bastante ruda y fuerte. Tal vez era por eso que Teto era tan agresivo. Él había traficado con drogas desde muy niño y conocía a la perfección cómo funcionaba el negocio de las tachas, que así le llaman a aquel polvo blanco que daba tanta curiosidad conocer. Él pensó que podría hacer un nuevo futuro en Estados Unidos. Pensaba en hacer crecer su negocio, en convertirse en un gran traficante. De hecho, Montserrat ignoraba cada cosa que se trataba de su novio. Ella creía que era un hombre muy sufrido, alguien bueno, pero la verdad era un ser despiadado, insensible, que solo buscaba su propio beneficio. En verdad, Montserrat era lo que menos le interesaba. Al rato se hartaría de ella y le abandonaría, como solía hacerlo con cada mujer que se cruzaba en su camino. Montserrat Velarde era una joven provinciana de la región de Tamaulipas, Ciudad Manté. A pesar de su corta edad, era una joven muy madura, además de muy independiente. Desde muy pequeña había perdido a sus padres. Ella vivía con su tío paterno y un primo, a través de lo cual habría conocido a Teto. Juntos pertenecían a una banda a la que denominaban los Zetas. Ella era una joven muy trabajadora y emprendedora. Desde muy niña tuvo que defenderse por sus propios medios, pues no era fácil la vida que tenía que llevar. Entre andar, trabajar y vagar un poco, había terminado enredada con el Teto. Y aquí estaba, preparándose para una supuesta fuga que terminaría en algo muy distinto, pero que les cambiaría la vida totalmente. Eran ya casi las 10 de la noche. Estaba bastante atemorizado, pues estos dos personajes no cesaban de gritar y discutir.
Al parecer estaban junto a mí y desde ahí pude escuchar lo que pasaba. Tiempo después escuché la llegada de otros personajes. Se oía que hablaban con Teto. Le decían muchas cosas y entre gritos y golpes terminaron llevándoselo. Un largo silencio invadió ese momento. Yo no me movía. En verdad me aterraba lo que estuviera pasando al otro lado. Al poco tiempo escuché claramente los sollozos de la joven. Pareciera que se había calmado. En ese momento pude notar que estaba sola. Así que decidí hablarle en voz baja a través de una cortina que comunicaba la habitación contigua. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes problemas? Ella desesperadamente empezó a hablarme, me explicó todo lo que había acontecido. Al parecer, Teto habría hecho una negociación con estos seres, pero parece ser que tenía deudas pendientes, y muy seguramente se las habrían de cobrar. Teto era un tipo sin prejuicios, sin moral y sin ley. Era tráfuga con todo el mundo, y al parecer estos maleantes se la cobrarían prontamente. Ahora la preocupación era Montserrat. ¿Qué habría de pasar con ella? Estaba sola. ¿Qué sería de su vida y de la de su bebé? Eso en verdad era lo que más le mortificaba. Cálmate, pequeña. Nada va a pasar. No hay problema contigo. Muy seguramente te dejen ir. Fue solo lo que pude decirle. A eso de las 12 de la noche aproximadamente, alguien irrumpió en mi habitación. Era Pandora. Se veía algo intrigada y bastante nerviosa. Yo traté de simular que dormía, pero se dio cuenta que platicaba con la joven de al lado. Le pregunté qué pasaría con ella, si la dejarían ir. Un frío aterrador invadió mi corazón al escuchar su respuesta. Había sido ella la negociación entre Teto y Cubas, que así le llamaban al jefe de aquella banda. Este último era un ser desalmado y despiadado. En verdad jamás había conocido gente tan fría y desleal. No podía creer lo que escuchaba. Amigo, al final estos hombres se van a cobrar con la chica. Además está linda. Muy seguramente la dejen en el negocio. Yo jamás iba a aceptar que algo así le sucediera a aquella joven. A pesar de no conocerla, en lo poco y nada que habíamos podido hablar, supuse que era una joven muy especial. No era justo que ese fuera su destino. En mi mente solo estaban esas palabras suplicantes de una persona frágil e indefensa en la vida. Ella era tan familiar para mí que me sentía en la obligación de ayudarla. Aunque era poco lo que pudiera hacer, sé que lo haría, y me propuse a mí mismo sacarla de ese lugar. Dora se recostó junto a mí. Estaba bastante nerviosa, y empezó a hablarme en voz baja. Le sudaban demasiado las manos. ¿Sabes? Necesito tu ayuda. Debo hacer algo demasiado peligroso, pero sé que sola no puedo hacerlo. Y había pensado en la posibilidad de que me ayudaras. Yo la verdad no quería involucrarme en más problemas. Sentía que hasta ese momento bastaba ya de tantas emociones fuertes, pero sabía que esto podía ser lo único que nos salvaría a Montserrat y a mí de ese lugar. Entre tanto pensar qué cosa era lo que ella quería que hiciera, decidí hablarle claramente. Oye, en verdad necesito que me ayudes. Debo salir de este lugar. Debo llegar a Estados Unidos. Ella solo me miraba de manera desesperante y me apuraba para que le diera una respuesta inmediata, pues era bastante la premura que tenía para que hiciésemos eso que tanto la alteraba y la ponía así como estaba. Le expuse de manera directa la necesidad que tenía de atravesar hacia Estados Unidos, pero que iría con Montserrat. Ese era el pacto. A cambio de ello, la seguiría y le ayudaría sin preguntar e investigar a fondo qué cosa era eso que tan celosamente me ocultaba. Se ausentó por un momento para preparar nuestra salida. «Hey, Montserrat, ¿estás ahí?» «Sí, ¿con quién hablas?» «Pon atención a lo que te voy a decir. No te angusties, ya está arreglado. Pronto saldremos de este lugar. Voy a ausentarme por algunas horas, pero no te preocupes, no te dejaré aquí. Solo confía en mí. Después entenderás». En verdad, ni yo entendía qué era lo que le decía. Tal vez podría ser la última vez que la viese. Desconocía en lo que me estaba involucrando.
si era algo seguro, o si terminaría preso, o peor aún muerto, en algún lugar de ese sórdido paisaje. Ya eran casi las 2 de la madrugada. Nunca supimos nada más sobre Teto.